La pusilanimería financiera, representada por los inversionistas conservadores de perfil temeroso, siguen diciendo que Bitcoin es una apuesta, que sube por la teoría del tonto mayor o Greater Fool Theory y que no tiene valor intrínseco porque no produce nada y tampoco da dividendos. Pero si nos ponemos a pensar, estas declaraciones suenan cada vez más ridículas, cada vez parecen más pretextos para justificar el propio miedo y sobre todo la ignorancia. Pensemos en los dividendos, por ejemplo, que existen como concepto financiero desde el siglo XVII. ¿Cuántos inversionistas conservadores no compran acciones sin potencial solo por el ingreso constante de los dividendos, aunque sean insignificantes? Recientemente, el Dr. Hans-Jörg Naumer, director del Departamento de Investigación Temática Bursátil de Allianz Global Investors, dijo: como inversionistas no somos puramente racionales, invertir se siente como una pérdida. Una pequeña renta mensual, por más pequeña que sea, nos puede ayudar a superar esa sensación de pérdida. Quizás entonces estamos entrando, gracias a Bitcoin, a una nueva era donde ya no se demoniza tanto la especulación como antes. Quizás el ETF Spot de Bitcoin sea el primer episodio de esta nueva era, donde nos damos cuenta de que un perfil conservador de inversión que tanto critica Bitcoin solo es resultado de la coyuntura, del miedo y la ignorancia. Hasta Franklin Templeton, el 20º mayor asset manager de Estados Unidos, tuiteó recientemente: en cripto, la especulación no es un defecto, sino un rasgo. De regreso a lo técnico, vemos que Bitcoin ya superó en un momento la barrera de los $52,000 por BTC y todavía faltan 2 meses para el halving, lo cual es prueba que Bitcoin, con todo y lo que ha hecho, a pesar de la volatilidad, apenas está iniciando su calentamiento. Hablemos entonces de estas señales en 3 puntos. El valor intrínseco de Bitcoin es justamente la teoría del tonto mayor. Recuerden, CryptoPadawans, que no tenemos grupo de Telegram y nunca los contactaríamos en los comentarios para ningún servicio o asesoría. Mucho cuidado, por favor. El camino de Bitcoin hacia y por encima de 50,000, para muchos un movimiento prematuro y sorpresivo por los todavía 2 meses que faltan para el halving, parece ser justamente resultado de la combinación de la anticipación o descuento del halving y el nuevo impulso bursátil de los ETF Spot de Bitcoin. Lo siguiente, una recomendación de inversión, no es tampoco asesoría financiera, no. El objetivo de este video educativo es... Es que sí, qué locura, todavía no empieza el 5º ciclo y Bitcoin ya arrancó con todo. No diría que ya arrancó, más bien lo vería como que apenas está haciendo los estiramientos correspondientes para su carrera o su ascenso a esta alta montaña que se llama Bull Run de 5º criptociclo. Veamos entonces cómo esto prueba que Bitcoin apenas está iniciando el calentamiento en 3 puntos. Punto número 1, de 50,000 directos a 100,000, en 22 días Bitcoin se catapultó con 35% de empuje desde 38,524 hasta romper la resistencia del Golden Pocket de los retrocesos de Fibonacci. Quizás la resistencia, luego soporte y quizás por último otra vez resistencia más importante del primer trimestre de 2024. El Golden Pocket es la zona que se forma en los niveles de los retrocesos de 61.8% y 65%. Al haberse superado esta resistencia tan pronto, ya todo es posible, sí. De acuerdo, maestro, independientemente de la volatilidad posterior y actual. La pregunta del millón entonces es: ¿qué sigue después de este espectacular rally de 22 días de más de 30%? Pues obviamente que baje, pero la pregunta es ¿cuánto? ¿10%, 20% o 30%? Sí, de acuerdo. Esa es ahora la pregunta, pero del billón. Y para contestarla quizás valga la pena recordar un poco lo que ocurrió con el precio de Bitcoin desde el colapso de FTX en noviembre de 2022. Al ver la gráfica en escala semanal, desde esa fecha podemos ver que desde el fiasco de Sam Bankman-Fried y compañía, el precio de Bitcoin, a pesar de haber aumentado 230%, no ha tenido ni un solo ajuste a la baja realmente fuerte. ¿A qué te refieres con ajuste a la baja realmente fuerte, joven Padawan? Justamente a un ajuste a la baja de 30% más. No hemos visto ningún ajuste con esa magnitud desde el 2022. A partir de 2023 solo hemos sido testigos de 8 ajustes de poco más de 20%, lo que significa que no nos debería sorprender que por fin llegara uno de 30% más, lo que coincide con 2 soportes fundamentales: el nivel de retrocesos FIB.38 y el promedio simple móvil de 200 días. No, pues sí es un soporte medio importante, hermano, por decirlo menos. Benjamin Cohen, uno de los analistas menos moonboys, o sea menos exagerados y más serios de YouTube, afirma que es mejor que el ajuste llegue pronto y no semanas o meses más adelante, en tanto que si se da mucho más adelante, el Bull Market Support Band, o indicador que resulta de la combinación de 2 promedios móviles, el simple de 20 semanas y el exponencial de 21 semanas, podría no resistir a la hora de ser testeado. Pero desde octubre que no se testea el Bull Market Support Band. Lo cual significa que, una vez que testeemos dicho Bull Market Support Band, actualmente
en 39,000, este no sea quizás tan resistente, y si nos aproximemos entonces al soporte de 35,000, pero que este sí, por el contrario, resista. Lo anterior como escenario con mayor probabilidad en términos relativos y no absolutos. Al final sabemos que la sorpresa del ciclo que está por comenzar sería que no hubiera sorpresas. Tenemos que estar dispuestos a ver cualquier cosa, eventos que se salgan por completo del marco de lo convencional. Bitcoin está muy fuera del marco convencional en términos conceptuales y bursátiles. Pero hablando de sorpresas, enfoquémonos en la más reciente. Bitcoin superó la barrera de 50,000 y la del Golden Pocket de los retrocesos de Fibonacci, aún faltando todavía 2 meses para el halving. Es decir, Bitcoin llegó a estar a una distancia de 30% de su ATH de noviembre de 2021, cuando ni siquiera ha comenzado el quinto criptociclo todavía. Esto sí que es sorpresivo. ¿Será que los ETFs spot de Bitcoin van a hacer realmente la diferencia? ¿Será que 120,000 o 150,000 dólares por BTC no es al final tan descabellado como habíamos pensado inicialmente? Conspiracionista no quiero ser, no, pero este sorpresivo comportamiento bullish pre-halving no me cuadra, no. Al final, solo a los que siguen el precio de Bitcoin a diario no les cuadra tanto, pero sí, parece un poco raro este exceso de bullishness cuando todavía no se ha dado el banderazo inicial del quinto criptociclo. Punto número 2, 50,000 dólares por BTC antes del halving, la nueva narrativa Moonboy. Independientemente de lo que haya pasado poco después, que Bitcoin haya alcanzado y superado el Golden Pocket, nivel que no lograba desde noviembre de 2021 y en este punto del tiempo, es una sorpresa, particularmente para los analistas técnicos conscientes de los ciclos cripto. Es que aquí lo normal hubiera sido que se acercara a 50,000, pero ya en mayo, ya después del halving. Totalmente, de tal manera que hay dos formas de ver este acontecimiento, una positiva que raya en lo ingenuo y otra negativa que raya en lo conspiracionista. Empecemos por la positiva y potencialmente ingenua. Una posible y buena explicación detrás del prematuro rally pre-halving de Bitcoin hacia 52,000 es que este ciclo será muy especial por dos razones positivas. Primero, por la democratización de la inversión en Bitcoin gracias a los ETF spot, y segundo, la democratización también, pero de la noción de la existencia de los ciclos de Bitcoin. En otras palabras, nunca tantas personas en el mundo habían sido tan conscientes de los ciclos de Bitcoin. Exactamente, maestro. Quizás entonces este ciclo se está adelantando y no tendrá precedentes desde un punto de vista positivo por estos dos factores: masificación de inversión por el ETF spot y masificación de la sabiduría o conocimiento de los ciclos de Bitcoin, en donde al mismo tiempo sabemos que año de halving es un año bueno para el precio, o por lo menos un año antes de otro que realmente será bueno para el precio de Bitcoin. Ahora veamos una explicación negativa y conspiracionista de la sorpresa de los 50,000. De acuerdo, entonces, siendo más mal pensados, cínicos y particularmente conspiracionistas, podemos darle al rally de Bitcoin una razón más siniestra de lo normal, la de atrincherar o cementar la idea que Bitcoin va a llegar en 2025 a cualquier punto del rango entre 120,000 y 250,000 dólares por BTC. Aquí en CryptoYoda creemos que 100,000 dólares por Bitcoin como ATH ya está en la parte alta de un rango extendido o amplio. Por lo tanto, pensamos que cualquier ATH por encima de 150,000 dólares por BTC es simplemente irracional. Y es algo irracional por la ley de los rendimientos decrecientes. Exactamente, maestro. Para finales de 2024, la circulación de BTC, es decir, el total de Bitcoins en circulación, será de 19.8 millones. Es decir, si Bitcoin alcanza 150,000 dólares de precio, su capitalización de mercado total equivaldría a 2.97 billones de dólares, 130% más que el ATH en market cap alcanzado en noviembre de 2021. Puesto de otra manera, siento desilusionarlos, pero 150,000 dólares en 2025 es demasiado optimista. Quizás ocurre, pero aquí el punto es no tratar de simplificar. No intentemos ver la distancia numérica que hay entre 69,000 del ATH 2021 y 100,000 en 2024 o 150,000 en 2025. Tratemos de analizar esto en términos de dinero, en términos de miles de millones o billones de dólares que se necesitan, y el impacto pues de la ley de los rendimientos decrecientes, o cuando a medida que nos acercamos a la cima nos falta el oxígeno. 2 pasos a 50 metros de la cima son más difíciles que los primeros 2,000 kilómetros en el ascenso. Sí, oye, un salto de 1.27 a 3 billones es demasiado hasta para el FOMO post-halving de Bitcoin. De tal manera que la narrativa que dice, wow, no ha llegado el halving y Bitcoin ya superó los 50,000, seguro llega a 100,000 en 2024 y 150,000 en 2025, es quizás solo eso, una narrativa, pero una que ya está trincherada en la mente de varios
varios inversionistas menores o camarones, pececillos. Ciertamente los influencers Moonboy se han encargado de promover la noción que Bitcoin llegará a 150,000 o mucho más este año o el que sigue. Pero la mejor propaganda a favor de esta narrativa no es una manufacturada por los influencers Moonboys, sino una manufacturada por las mismas ballenas. Exactamente, los influencers pueden decir misa, pero qué mejor que Bitcoin compruebe de manera anticipada y antes del halving que el quinto criptociclo podría ser espectacular. ¿Y por qué querrían las ballenas promover esa narrativa? Pues bueno, si todos creen que Bitcoin va a llegar a 150,000, las ballenas pueden entonces hacer toma de utilidades o vender sus Bitcoins en un nivel por debajo de ese, mientras los ilusos creen que le falta mucho todavía al rally. En otras palabras, a las ballenas les interesa manufacturar esa narrativa en tanto que sería más cómodo para ellas vender, dado que la fase de distribución sería más tranquila y extendida. Pero bueno, quizás estamos siendo muy mal pensados y conspiracionistas, pero recuerda, piensa como ballena. Si quieres conocer las 5 mejores criptomonedas para invertir en febrero y cómo funciona Bitcoin o por qué es tan valioso, explicado todo esto desde cero, haz clic en el link. Paciencia, jóvenes padawans, y que la criptofuerza los acompañe.